Muy bien, muy buenas tardes a todos. Cámara Peruana de Comercio Exterior. Damos la bienvenida a las conferencias magistrales. Eh, Hoy día nos toca hablar también sobre el curso de finanzas para no financieros. Eh, Autor, Joel Fernando Ayerza Carbone, magíster, MBA, gerente en Export Perú, en Grupo Internacional GIS y Constructores Perú. Bueno, un poco para darles más pautas sobre este tema de las finanzas, introduciremos este capítulo. ¿En qué consisten las finanzas y por qué es importante para nosotros este curso de finanzas para no financieros? Realmente este curso es para entender desde el punto de vista diario cómo llevamos nuestras finanzas personalmente y también familiarmente hasta empresarialmente. Entonces, a partir de ello, la parte de la administración general es las finanzas, ocupa ese manejo de los recursos financieros desde el monto que tengamos, desde un sol para arriba, y que tenga un valor económico para nosotros. Cualquier aspecto de la vida está directamente vinculado con las finanzas. Maximizar ese patrimonio, ya sea un patrimonio personal, material, inmaterial, que también lo vamos a ver en este curso, de la empresa o para hacer una empresa. Lograr ese crecimiento económico de nosotros como personas, como empresas, obteniendo y manejando siempre productivamente los recursos financieros que dispongamos. Muchas veces nosotros nos olvidamos que el tema económico no solo es tangibles, sino también puede ser intangibles. Y eso es una parte bien interesante. Nosotros tenemos muchos aspectos intangibles que quizá no lo trabajamos, no sacamos adelante esos temas, una marca, un concepto, una imagen, nosotros mismos, todo eso es un capital financiero si nosotros lo ponemos para trabajarlo. Entonces, desde ese punto de vista, la obtención de mayor utilidad, ya sea intangibles o tangibles, para obtener ganancias sobre cualquier tipo de inversión que seamos, ya sea de productos, procesos, instalaciones, sistemas, ya sea de inversiones del mismo dueño o financiado, apalancado con proveedores, con socios, con obtención de créditos, etcétera. Entonces, este correcto y manejo sistema de aplicación, sobre todo busca que tengan valor económico nosotros, personas naturales o empresas, que manejemos productivamente nuestro tiempo, dinero, nuestro nombre, nuestra marca, todo ello en el bien para producirlo, sea un inventario, una cobranza, una inversión en un activo, en nosotros mismos, etcétera. Entonces, las finanzas, la coordinación eficiente del capital de trabajo, mantenimiento de la empresa con capacidad de pago inmediato, haciendo de que tengan a corto plazo los bancos, los inventarios, las cuentas por cobrar, sea menor el tiempo posible de estos pagos y de estos acreedores. Esta coordinación eficiente del capital es importante trabajarlo con las finanzas y presentando, interpretando la información de manera correcta para la toma de decisiones económicas, porque gran parte de esta administración se ocupa en recopilar, procesar, presentar, interpretar, conservar toda esa información que permita a la empresa tomar las mejores decisiones en términos de utilidad, balance general, estado de resultados, el flujo efectivo, etcétera, que es importante tomarlo en cuenta para las decisiones económicas, y eso es las finanzas en general. Además, la importancia y origen de los estados financieros, esto que nos permite interpretar los estados financieros, es prescindible para entender la situación que guarda la empresa y toda la marcha del negocio en solvencia con la rentabilidad sobre la inversión que ayer tocábamos en el anterior capítulo, la utilidad, la liquidez, la productividad, todo ello que es importante para nosotros
como empresarios, como personas naturales, verlo, interpretarlo y saber nosotros mismos a nivel personal si estamos produciendo buena liquidez, estamos haciendo buena productividad, una buena rentabilidad sobre cualquier tipo de inversión. Ya sea cualquier curso que tomemos, tiene que haber una rentabilidad sobre esa inversión que nos ha costado ese curso, etcétera. El origen de esos estados financieros en la contabilidad, el arte de registrar, clasificar, resumir y también interpretar esos análisis se llama estados financieros. Entonces, esos estados financieros podemos dividirlo en cuatro aspectos muy importantes para nosotros. Primero está el balance general. Ese balance general, el que nos presenta la empresa a una fecha determinada, llamado fotografía instantánea de nuestros activos, pasivos y patrimonios en un momento cualquiera y llamamos una fotografía de nuestra empresa situacionalmente económica. Comparado con la parte de estados de resultados que le llamamos ya un video para más o menos hacer la diferencia, presenta los resultados que obtuvo la empresa al final del periodo de tiempo, o sea, anual, semestral, respecto a los ingresos, costos, gastos, utilidades o pérdidas que se tenga, en forma o durante un tiempo determinado, 6 meses, trimestralmente, anualmente, y nos muestra en video prácticamente todo un bagaje de información. Y el estado de cambio en el patrimonio, cuando la empresa expresa la variación patrimonial de un periodo a otro, distinguiendo utilidades que permanecen en la compañía o han sido distribuidas a los accionistas o hayan utilizado para otros fines, donaciones, reservas, etcétera, tiene que basarse en el estado de cambios de patrimonio. En los estados de cambio de la situación financiera, también se conoce como el estado de flujos de fondo o estados de fuente de uso. Resulta la comparación del balance general en dos fechas determinadas. Entonces, cuando tenemos la situación financiera que determinarlo, tenemos que comparar con dos fechas, ¿ok? Entonces, para eso se muestra dónde se obtuvo la empresa, los resultados y en qué se usó. Los principales estados financieros también se les conoce como el estado del flujo de caja o estado de la tesorería que presenta para un periodo determinado de tiempo los ingresos y egresos de efectivo de la empresa y la situación en que quedaría al final de dicho periodo. Este estado de flujo de efectivo nos va a mostrar dentro de este bagaje de información financiera. En todo caso, el balance general y su estructura en los estados básicos de naturaleza estática que se presentan en una determinada situación de negocio, lo podemos dividir en dos partes muy importantes. Hasta personalmente también es bueno trabajar así nuestra vida, ya sea saber qué es un activo y saber qué es un pasivo. Normalmente nosotros, los seres humanos, nos hemos percatado quizá no tan rápidamente de estos dos aspectos que se divide la situación financiera. Muchas veces confundimos comprarnos una casa como un activo. Sin embargo, la casa, si no se usa o no genera la casa un ingreso, estamos comprando un pasivo, una deuda, 20, 25 años de nuestra vida, pasándonos mes a mes pagando la hipoteca. Sin embargo, grandes hombres de finanzas nos han enseñado que esa no es la forma de buscar activos. Activo significa que esa casa pueda producir o pueda tener una rentabilidad, ya sea a un pedazo de la casa, una habitación, un área de la casa que pueda producir una rentabilidad para que se llame activo realmente este área o esta casa
Igual que un vehículo normalmente lo vemos como un activo, ¿no? Y no es así, los activos tienen que rentabilizar y producir ingresos residuales mensuales. Entonces, hay mucha diferencia entre las cosas que compramos. Podemos pensar que una computadora es un activo, pero esa computadora, mientras no produzca, no genere, no cree cosas, no estamos buscando el activo. Entonces, esa diferencia es importante tomar en cuenta. A partir de ello, el activo o el circulante de los bienes y derechos del negocio que están en rotación, en movimiento constante, de la actividad comercial y que tienen como principal característica su fácil conversión en dinero, ese activo circulante. El activo fijo, bienes, derechos de propiedad, patentes, intangibles, que tiene cierta permanencia o fijeza y que han adquirido con un propósito para usarlo, no para venderlo, ¿ok? Marcas, etcétera. Nosotros eso le llamamos activo fijo y todo aquello que puede lograrse ese propósito. Entonces, esa es la diferencia en general. El pasivo, hay un pasivo a corto plazo, que son aquellos adeudos que tiene la empresa para pagar en un periodo menor a un año. A largo plazo son los posteriores después de un año a más. Y el capital social es el valor de lo que pertenece al empresario a la fecha de la realización del balance. Está conformado por el capital y las utilidades acumuladas. Eso cuando se suma hace un capital social y hay que ver si sube o el patrimonio que le llamamos. Es bueno cada año tender a que mínimo logremos un 30% adicional de patrimonio para lograr también personalmente poder subir y poder tener hasta una jubilación buena en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante hasta a nivel personal para los financieros que no son financieros, en realidad todos, poder trabajarlo de esta manera. El activo y sus tipos. Ese activo circulante que decíamos que todos los bienes, derechos del negocio que están en rotación, en movimiento constante, diario, en la actividad comercial, que su conversión en dinero está en caja, bancos, mercancías, en los clientes o cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Ahora hay un factoring en nuestro país que hay que aprovecharlo mucho, sobre todo para exportaciones y todo ese detalle que es un aspecto que no había warrant, que es para aspectos de mercadería, y ahora este factoring que ya bueno, se ha ampliado mucho, ya hay muchas empresas que pueden ofrecer, tú puedes comprar facturas de otras empresas y también ganarte un 15, 30% de esas deudas y pues ya tienes la garantía de esa factura. Deudores diversos, etcétera. Y ese fijo, que acá un poco vamos a comentar más a detalle, porque es importante tenerlo de cierta permanencia, la fijeza que han adquirido, el propósito de utilizarlo. Naturalmente, cuando se encuentran en malas condiciones o prestan servicios, se pueden vender o cambiarse. Sin embargo, estos activos fijos son los terrenos, pero los terrenos que también podemos comprar para producción, ya sea proyectos agrícolas, agroindustriales, agroturísticos, etcétera, edificios, mobiliarios, equipos de transporte, mercadería, acciones, valores, todo lo que pueda tener ese tema fijo y que sea un activo realmente. Tiene que integrarse al activo fijo, acciones, bonos, títulos de crédito adquiridos de otras compañías, activos diferidos de cargas diferidas, gastos pagados anticipados, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un badaje de cómo hacer nuestros activos fijos. Activos diferidos, decimos activos diferidos benefician a la empresa por más de un año. Los más comunes se presentan en negocio que son con gastos de estudio de factibilidad en el mismo negocio, gastos de constitución, los gastos en el montaje de la maquinaria, la puesta en marcha, la amortización del gasto en la vida de la misma empresa. Pueden posteriormente presentarse en activos diferidos como los gastos de investigación,
que ahora está de moda, que hay que utilizarlo. En nuestro país, este es un aspecto que todavía no se está utilizando mucho comparado con otros países, sobre todo en el tema de investigación, que tenemos muchas leyes nuevas que nos permite a los empresarios invertir en investigación y que el Estado te devuelva 130% más de lo que uno ha invertido. Esos aspectos interesantes que hay que trabajarlo como activos diferidos. Quiere decir que si tú inviertes 100%, el Estado te devuelve 130%, o sea, 30% más has ganado invirtiendo en investigación, con universidades, con proyectos de investigación, y todo un tema bien interesante para poder desarrollar, y encima esa investigación puede ser dirigida casi a tu empresa, a tu sector, para que tú puedas mejorar como empresa, empresario, y puedas lograr más investigación, qué es lo que más necesitamos las empresas en todo aspecto, sobre todo inversiones de software, inversiones en know-how, en el mismo negocio, en el mismo sector, que hay mucho que hacer todavía en nuestro país, porque estamos en tercer o cuarto mundo, arrendamientos pagados, anticipados, etcétera. Entonces, ese activo diferido quizás no lo teníamos, no lo sabíamos, entonces ahora que ya lo sabemos, podemos utilizarlo, podemos saber un poco más allá con CITEC, que están organismos, Innovate, etcétera, que por ahí hay mucho, mucho que trabajar en activos diferidos. Bueno, el otro aspecto sería el pasivo y sus tipos. A corto plazo, sus compromisos que la empresa debe pagar a menos de un año, obligaciones bancarias, asignaciones a proyectos, etcétera. El pasivo fijo, representado por los adeudos cuyos vencimientos serán posteriores a un año, ciclos normales, se originan por necesidad de financiamiento, adquisición de cancelación de bonos, prestación de hipotecarios, bonos y obligaciones de pagar, etcétera. Patrimonio o capital social. Es el valor que la empresa o el empresario en la fecha de realización del balance está integrando al capital más reserva, más utilidades acumuladas, ejercicio. Esto nos da un aspecto muy interesante, sobre todo en nuestro país que está programado como para que nosotros reinvertamos el 100% de nuestra rentabilidad y así no podamos o no necesitemos pagar impuestos. ¿Qué quiere decir? El Estado permite, gracias a todo lo que existe en el sistema, hacerlo desde el punto de vista eh, de trabajo para la reinversión. Cuanto más reinvirtamos como país, como empresas, estamos exonerados del pago de impuestos, pago de tributos, sobre todo impuesto a la renta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más reinviertas en tu empresa o como persona jurídica, puedas crecer más rápido y puedas hacer esta reinversión en vez de pagar ese 30% de impuesto a la renta, por ejemplo. Entonces es un aspecto a tomarlo muy en cuenta. La ecuación básica de la contabilidad, entonces, siempre, o en nuestra contabilidad personal, es la ecuación activo igual pasivo más patrimonio. Todas las transacciones contables se logran en este aspecto. Lo anterior significa que la empresa tiene activos, bienes, derechos y a financiar en su totalidad acreedores, que es pasivos, o por los dueños patrimonio. Por lo tanto, en la ecuación debe darse la igualdad. Es nuestro activo. Todo el pasivo más el patrimonio, eso sería nuestro activo. Activos que podemos tener ya personalmente con nuestra marca, nuestra persona, etcétera, y que tenemos que lograrlo. Entonces, este es el patrimonio, que es lo más importante, diría yo, que hay que lograr. Patrimonio no solo empresarial, sino también personal, familiar, los activos de una compañía, de una familia, de una persona, siempre estarán financiados por dos fuentes: recursos de deuda o pasivos, obligaciones comerciales, o capital propio, patrimonio, que en estos casos es bueno en esta época. Activos más pasivos más patrimonio, o patrimonio es igual a activos menos pasivos, para saber cuánto patrimonio realmente tienes después de pagar todo,
cuánto te queda al final. Ese es nuestro patrimonio. Entonces, balance general, la unidad empresarial, activos, es igual a pasivo, patrimonio, inversionistas, y todo es un balance personal, familiar o empresarialmente hablando. Bueno, vemos un análisis general, horizontal, cómo funciona. ¿Es lo mismo utilidad que rentabilidad? No, no es lo mismo utilidad que rentabilidad. Es más sencillo la definición. Utilidad es la diferencia entre los ingresos y los gastos y rentabilidad es la utilidad media en relación al activo o a la inversión realizada. ¿Qué quiere decir? La rentabilidad, eh, vemos inversión A, tenemos un activo de $10,000, por ejemplo, un ingreso de $3,000, gastos de 1,500 y la utilidad es 1,500. Quiere decir que el margen de utilidad es 55% eh, y la rentabilidad es 15%. ¿Ok? En la opción B, la inversión solamente es $1,000, igual casi los ingresos es 1,500, los gastos 1,000, la utilidad puede ser 500, ese margen de utilidad puede ser el 33% de $1,000, $500, ¿no? Sin embargo, la rentabilidad de $1,000, que tengas $500 de rentabilidad, significa que has tenido una rentabilidad fuerte del 50% sobre tu dinero, sobre tu activo, sobre tu inversión inicial. Entonces es importante verlo de esta manera. Cuanto mayor es tu rentabilidad, es mejor, es un buen negocio, es una buena inversión. Sin embargo, cuando esta baja tu rentabilidad, aunque tu margen de utilidad, vemos que puede ser 50% del margen de utilidad, ok, pero tu rentabilidad comparado con la inversión solamente es 15%. Eso siempre uno tiene que trabajarlo en cada aspecto de la vida. Las cuentas de débito y de crédito. Para que la ecuación contable se conserve por cada operación debe tratarse como una balanza. Le decimos a este tema de equilibrio, cada vez más se registra un debido, una cuenta que debe registrarse a otra. Entonces le decimos asientos contables, débito o crédito, ¿ok? Entonces lo dividimos de esa manera, una forma, es una balanza, como se dice, para ver el peso del débito y del crédito. Se compra una máquina, el activo puede ser $10,000, esa máquina va a débito, maquinaria, y a cuentas por pagar también a la vez. Se paga la cuenta de proveedores, las cuentas por pagar puede ser débito y en caja y bancos también se envía ese mismo dinero. Entonces, para que ya el asiento contable, estamos viendo que el peso de ambos, entre el débito y el crédito, ahí va a existir ese número en ambos lados. Esto se llama la cuenta o el asiento contable que se trabaja en este aspecto de las operaciones contables. Entonces, decimos que cuando se venden productos por 20,000, el ingreso es 20,000, la operación se hace a crédito, entonces el activo, cuentas por cobrar también se utiliza. El ingreso en ventas se pone 20,000 y en cuentas por cobrar, porque va a ser a crédito, 20,000. Se paga en un mes de renta, gastos por 800 en efectivo. Entonces, ese efectivo se va a crédito, 800, pero un gasto de arrendamiento también esos 800. Entonces se hace el peso respectivo, las cuentas por cobrar y así podemos trabajar nuestro asiento contable. De alguna manera es muy, muy eficiente para ver cómo estamos y cómo vamos yendo. En resumen, los activos, los costos, los gastos son de naturaleza y el débito son los pasivos, el patrimonio, el ingreso, la naturaleza, hay crédito. El concepto en todo caso estaría en un estado financiero básico, dinámico, que se presenta los resultados económicos en su negocio han obtenido al final en un determinado tiempo, periodo, considerando sus ingresos, gastos, utilidades. Es como tener el video
de todo el movimiento de la empresa dentro de un periodo determinado. ¿Ok? Entonces, ese es el estado de resultado, el video. La estructura general de los estados financieros o los estados de resultados, sobre todo nos da ese aspecto de un año, cómo hemos estado, en ventas e ingresos hemos logrado tanto, menos descuentos tantos, menos las devoluciones, las ventas netas, entonces sería tanto, menos los costos de los bienes vendidos, todo el costo operativo, nos ha quedado una utilidad bruta de tanto, menos los gastos de administración, de ventas, entonces nuestra utilidad operacional, menos los gastos financieros y nuestra utilidad antes de impuestos, ¿ok? Que en este momento, ¿por qué normalmente lo dejamos ahí? Porque esta utilidad antes de impuestos tenemos la opción o de repartirlo en accionistas o en la junta directiva o hacer una reinversión dentro de la empresa. Para tener este análisis en porcentajes es bueno para ver cuánto comparación nos está tomando el descuento, nos está tomando 2,5%, las devoluciones 2,5%, nuestros costos de vender 45%, los gastos mismos de la administración nos cuesta 10%, los gastos de ventas 20% y financieros 1,25%. Entonces todo este aspecto es importante para tomar aspectos futuros de proyección financieros para el próximo año, ver si podemos bajar ese 45% en costos de bienes vendidos, por ejemplo, que es un 45%, quizás ser más eficiente, subcontratar, outsourcing, etcétera, las ventas igual, el costo de administración puede ser también de otra manera y así poder mejorar. Entonces, lo que podría haber sido la utilidad menos esos descuentos y devoluciones, normalmente podemos ver qué hubiera sido, hubiéramos provocado un 18% más de aumento en nuestras ventas, por ejemplo, si no hubiera habido descuentos ni devoluciones. Entonces, son aspectos que hay que tomarlo en cuenta. Otro tema importante es el análisis vertical comparativo del estado de resultados, sobre todo cuando vemos en nuestro sector, en nuestro segmento, empresa A, empresa B, empresa C, y las ventas netas, el costo de ventas, la utilidad, los gastos de operación, la utilidad antes de impuestos, entre otros que nos van a dar una perspectiva de cómo están las ventas, sobre el costo de ventas, sobre la utilidad en cada una de las empresas y cómo lo están llevando cada empresa y por qué es la diferencia. Este análisis vertical comparativo de nuestros estados de resultados de una y otra empresa, si lo tendríamos la información, nos va a dar qué están haciendo bien y qué están haciendo mal las empresas o las personas. Eso es bueno para nosotros para tener una perspectiva general. En los estados de resultado nos muestra la utilidad o pérdida de la empresa en un periodo contable. También este estado resume los ingresos e egresos que produce la compañía en un periodo dado. El estado de resultado varía de acuerdo al tipo de la empresa. Existen resultados típicos de empresas de servicios comerciales, manufactureros, que nosotros ya lo trabajamos y sabemos cómo funciona cada caso. Normalmente en los estados de resultados varía y en cada segmento comercial. Y eso es siempre. Sabemos que el sector inmobiliario, por ejemplo, su margen es de 3%, 4%. El margen de las productoras de agua o de cerveza es 30%, 35%. Y en fin, todo eso nos da cómo varía típicamente cada servicio comercial o manufacturero. En este estado de resultados también podemos ver la estructura operativa, la no operativa y la financiera. La operativa están las ventas menos los costos de mercadería vendida igual a la utilidad bruta y de esta utilidad bruta los gastos de administración menos los gastos de ventas, la utilidad operativa. Hasta ahí sería. Luego, si quisiéramos la estructura no operativa, le aumentamos otros ingresos menos otros egresos y nos los da una utilidad antes de impuestos.
Y estructuralmente financiero, ahí vendría el tema de menos intereses, utilidades antes de impuestos, los impuestos mismos y la utilidad neta después de pagar los impuestos, porque financieramente los impuestos es lo que tendríamos que pagar en todo caso, si no quisiéramos reinvertir. Sin embargo, si lo pagamos en los impuestos, ahí ya recién viene la utilidad neta que se puede repartir entre los socios o entre los accionistas. ¿Ok? Eso lo dividimos en tres aspectos, no es siempre el estado de resultados. Entonces, al 31 de diciembre del 2020, Márquez 360, lo dividiríamos así. Ingresos por ventas, 20.000 soles, menos costos de ventas, 8.000, entonces nos queda un margen bruto de 12.000. Ahí otros ingresos serían 1.000 soles, otros gastos serían menos 5.000 en rojo y la utilidad gravable sería 8.000. Impuestos sería el 30% y nos quedaría una utilidad neta de 5.600. Entonces, en este aspecto se ve cómo lo trabajaríamos el estado de resultados, el análisis del entorno. En plan, en plan estratégico, análisis del externo, amenazas, oportunidades, análisis internos, fortalezas, debilidades, el futuro, productos. Ok, entonces los productos, proveedores, clientes, sustitutos, externos, amenazas, oportunidades, debilidades y todo aquello que ingresaría en este análisis del entorno de la empresa. ¿Por qué es importante? Nosotros como empresarios tenemos que ver un plan estratégico. En el análisis del entorno, ver nuestras amenazas, oportunidades, fortalezas, debilidades, que eso es el hoy. Tenemos que ver la empresa como que incluye los productos, clientes, sustitutos, proveedores, el plan estratégico al futuro. Ese análisis financiero lo podemos dividir en dos partes, el análisis vertical y el análisis horizontal. Conocida también como normalización de los estados financieros, consiste en expresar cada cuenta como un porcentaje de un subgrupo de cuentas del total de las partidas que constituyen el estado financiero. Su objetivo es determinar el porcentaje que ocupa cada cuenta sobre el total de los estados financieros y la participación de cada cuenta total para obedecer esta actividad. En cambio, el análisis horizontal es una herramienta de análisis financiero que consiste en determinar dos o más estados contables consecutivos con tendencias, con nóminas. Su importancia radica en el control de la empresa, sobre todo en las partidas, en la tendencia a realizar valores absolutos, etcétera. En un análisis vertical, en todo caso, vemos ventas, costos de ventas, depreciación, margen bruto, gastos de administración, márgenes, gastos financieros, lo que veíamos en porcentaje en un tema anual. Y en el tema vertical lo vemos simplemente todo el aspecto del balance general y cómo ha ido este en patrimonio, en pasivo, en activos y para darnos cuenta de un año al otro y en porcentajes de variación. Nos da un aspecto un poco más amplio para poder visualizarlo absolutamente en todos los aspectos. El horizontal es la variación o en porcentaje de los estados resultados, que lo vemos en plano, la utilidad en cada parte, cómo ha ido, en variaciones y en porcentajes. Y en el horizontal ya también el balance general, como les decía, en cada uno de los activos, pasivos, patrimonios, su variación y su porcentaje, y podemos visualizar cómo va cada año, si ha mejorado, en qué año ha mejorado o ha empeorado o está en rojo, de acuerdo a una variación. Bueno, el objetivo terminal, en todo caso, de este capítulo es
ver el curso, que hayan visto los márgenes de utilidad, la utilidad sobre los activos, la utilidad sobre el capital, la rotación, la liquidez de la empresa, el retorno de las inversiones, que es un término y unas participaciones que habrían actualizado, desarrollado conocimientos, destrezas para desempeñar siempre el trabajo más eficiente, tanto para nosotros a nivel familiar, personal, empresarial, ya que en estos aspectos de retorno de nuestra inversión, ya sea comprando un terreno, comprando algún aspecto, cómo es la liquidez de nuestra familia, nuestras personas, la rotación de nuestros productos, inventarios, cómo está nuestra utilidad sobre nuestro capital social. Hay que ver mucho el tema de la edad de cada uno, cómo vamos financieramente. Hay algunos aspectos ahí que podríamos ayudar en las próximas clases, la utilidad sobre los activos, los márgenes de utilidad y cómo esto en nuestra vida puede tender hacia dónde tenemos que ir, cuánta utilidad debemos lograr anualmente, cuánto debemos tener en reserva para casos como lo que estamos pasando en estos momentos o este año 2020 y que no va a ser el único, cada 10 años esto se repite. La utilidad sobre el capital social y todo ello para que cada uno tome en cuenta, en consideración, vea una mejor forma financieramente de vivir, ya que no solo hay que pensar del Estado, o de la jubilación, o de la AFP, hay que pensar personalmente también en muchos aspectos que uno puede ayudarse financieramente a tener una vida holgada, una vida tranquila. Financieramente es lo que deberíamos aprender desde el colegio y para no tener problemas en el futuro, en la jubilación, visualizar cómo, de dónde vamos a lograr ser económicamente independientes, que es lo que deberíamos buscar absolutamente todos. Bueno, ahí muchísimas gracias. Estaremos absorbiendo cualquier pregunta referida al tema. Ahí tienen nuestros correos, nuestros Facebook y estamos cualquier cosa a su disposición en las siguientes charlas que estaremos en, en las próximas clases, dando un poco más a detalle todo lo que ustedes requieran, necesiten de nosotros en el tema financiero. Estamos para servirlos con todo gusto. Ahí la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Muchísimas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad, esperando que les haya gustado y de su agrado el resumen de esta charla para el presente día. Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas tardes, estoy atento a ustedes también, gracias.